Muchas enfermedades no presentan síntomas y eso las convierte en enemigos silenciosos que no advertimos hasta que a veces es demasiado tarde. Este es el caso de la enfermedad de la que le vamos a hablar para empezar, que es el de las piedras en la vesícula, que no anuncian su llegada, pero si no se tratan a tiempo podrían poner en riesgo su vida. Está con nosotros el oncólogo Megdi Yodeiri para explicarnos acerca de las complicaciones que pueden presentar las piedras en la vesícula. Doctor, un placer. Bienvenido. Como siempre, encantado de estar con ustedes. Gracias. ¿Qué tan común es que los ticos suframos de piedras en la vesícula? Bien, un tema diferente, ¿no? Un Sí, tema un poco diferente a lo suyo. Pero obviamente en campo nuestro, en cirugía general, también vemos muchísimo este tipo de patologías y es muy común hablarlos. Definitivamente es un tema que es muy común, es muy frecuente, lo vemos bastante a menudo en mujeres, sobre todo la relación hombre-mujer es de 4-1, por cada 4 mujeres hay un hombre afectado. ¿Y por qué, doctor? Los temas hormonales, los temas de peso, los temas de embarazo, son condiciones que propician a la formación de mayor cantidad de piedras. El cambio de peso abruptos, sub y baja de pesos, son los que más pueden estar relacionados con el desarrollo de las piedras en la vesícula. Por ende, en las mujeres siempre es mucho más frecuente. El uso de estrógeno se ha relacionado en parte también por eso. Incluso los anticonceptivos, incluso existe cierta literatura que relaciona, digamos, el uso de estas mismas con el desarrollo de posibles piedras en la vesícula. Ok. ¿Dónde está la vesícula y para qué sirve? La vesícula es un pequeño órgano, es un pequeño saco, una bolsita pequeñita que está justamente debajo del hígado, que cuelga debajo del hígado. Es una estructura que sirve para bodega, es un reservorio. El hígado produce en el día, por día, aproximadamente entre 800 cc y 1000 cc, o sea, casi 1 litro de bilis al día. Ese líquido verduzco que se produce del hígado sale por 2 conductos, se almacena en esa bodega, en ese reservorio. El contenido de la bilis es prácticamente agua, el 98% de su contenido es agua. Ahí en la vesícula lo que hace es que el agua se absorbe completamente, se vuelve un líquido viscoso, espeso, verduzco, que sirve para digerir las grasas. Básicamente su función es la digestión, la disolución de las grasas del intestino para que puedan ser absorbidas por el tubo digestivo para poder ser útiles, digamos, para nuestro organismo. Por ende, cada vez que ingerimos grasas y las grasas llegan al intestino, el intestino delgado, la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, libera una hormona que se llama la colecistoquinina, que hace que la vesícula se ordeñe, literalmente se ordeña, sale la bilis al intestino, se revuelve con la grasa y hace que sea disuelta la grasa y poder ser útil para nosotros. ¿Y por qué se forman piedras ahí? Por razones no claras, se cree que la mayor parte, digamos, la formación de las piedras son por depósitos de colesterol. El 70-75% de las piedras que se forman en la vesícula son formadas por colesterol. Entonces, el exceso de colesterol en sangre, a la abundancia de ese colesterol, más la reacción química que se genera con con el líquidos biliares, los sales biliares, los pigmentos biliares, hace que se condensen y se precipiten como pequeños cristales, que inicialmente puede ser como un pequeño barro, literalmente un barro, algo espeso, que se puede ir consolidando y se cristaliza hasta formar piedras de colesterol, que es lo más común que tenemos. También existen las piedras de los pigmentos biliares, que se desarrollan a partir de los mismos bilirrubina, los desechos de la bilirrubina, y que esos pigmentos hacen que esas piedras incluso sean más oscuras. De hecho, ahí les traje unas cuantas muestras de piedras para que los veamos. Las piedras clásicas de colesterol son piedras entre amarillas, pardas, blancas, y las piedras de pigmento biliar son esas piedras oscuras, y a veces existen combinación de ambas cosas y así da una coloración en diferentes tonalidades. Sí, bueno, yo no voy a tener la oportunidad de ver muchas piedras en la vesícula antes hasta ahora y quiero que las noten porque me sorprenden los tamaños, las formas, los colores, absolutamente todo. Incluso si vos ves acá, esta piedra no es tan grande porque esta piedra probablemente adquirió la forma de la vesícula misma. Son piedras que a través de los años están en la vesícula. Hay piedras gigantescas, hemos sacado piedras del tamaño de un puño. Ajá. Sí, por supuesto. Ya cuando la vesícula entera está toda calcificada, llena de cálculos. Entonces van adquiriendo ciertas formas de acuerdo a la ubicación donde estén colocadas. Las piedras no es tan importante el tamaño, ni la forma, ni el color, sino que las molestias que causen. Uno le tiene más miedo a las piedras pequeñas que a las piedras grandes. Por ejemplo, las blanquitas que están ahí. Esas piedras pequeñitas son las que más problemas te van a dar. ¿Por qué? Pues es muy sencillo la explicación, un evento meramente físico. La vesícula se contrae, se exprime, sale la bilis, pero también salen las piedras. De hecho, la manifestación del dolor relacionado a las piedras de las vesículas está relacionado con la ingesta alimenticia.
Los pacientes comen, doctor, una hora después de que coman empieza a dolerme el abdomen. ¿Es por qué? Porque la vesícula se contrae y si hay piedras, esas piedras empiezan a salir y donde se atascan, donde se atoran en la salida de la vesícula, ahí es donde generan dolor. Las piedras grandes de ese tamaño no tienen la posibilidad de salir por los conductos biliares. O sea, por el sistema del ducto no van a salir, porque esos ductos son de 2 milímetros si acaso. Entonces no se van muy pequeño, muy estrecho el espacio. Muy estrecho. Entonces una piedra grande no va a poder pasar. Quizás incluso pueden pasar muy asintomáticas. Las piedras entre más grandes, menos síntomas causan. Es curioso. Entre más pequeñas, como se atascan, como se atoran ahí, empiezan a causar dolor. Y mucho más cuando se escapan de la vesícula y se empiezan a desplazar a través de los conductos biliares, llegando, digamos, a la desembocadura del intestino, que es una válvula muy pequeñita, que si se pegan ahí van a dar las complicaciones que ahorita vamos a mencionar. Ok, yo le quería preguntar por los síntomas. Ya usted refirió dolor. Mire, hay muchos pacientes, Randall, que en el día a día tienen ese malestar digestivo vago. Me duele el abdomen, me distiendo, todo me cae mal, me da dolor de abdomen en la parte de arriba, se me va hacia el hombro, se me va a la espalda, me dan náuseas, a veces vomito. Y muchos pacientes de esas son confundidas con la famosa colitis. Doctor, tengo colitis, tengo gastritis. O sea, los síntomas. Los síntomas se pueden confundir muy fácilmente, porque los síntomas abdominales usualmente se pueden, digamos, diluir entre el montón de síntomas que se pueden dar en el abdomen. Pero clásicamente el cólico biliar, lo que es el dolor típico asociado a que una piedra se pega en la salida de la vesícula, es el dolor que se desarrolla después de una ingesta alimenticia, idealmente de grasas. Me fui de fiesta, me comí una chicharronada, me comí unos tragos con unas bocas grasosas y 2 horas después empecé con ese dolor en cinturón. Se describe un dolorcito que empieza en la parte alta del abdomen, se va hacia la espalda, hacia el hombro, asocia náuseas, vómitos. El dolor puede ser transitorio, puede durar 1 a 2 horas y puede aliviar con algún tipo de antiespasmódico, que son medicamentos que hacen que se relaje la vesícula y por ende la piedra cae y el dolor cede. O si no, incluso empieza la primera complicación y la más frecuente, por lo cual la mayoría de los pacientes consultan a emergencias, que es la famosa colecistitis. ¿Qué es esto? Que la piedra se pegó en la salida del tubito, se pega ahí, no se devuelve, queda atorado ahí, se inflama y eso hace un proceso agudo, que es la colecistitis aguda. Ese dolor no se alivia, va empeorando, el paciente está muy sintomático, el dolor va aumentando en intensidad y llegan a emergencias con mucha sintomatología y tienen que ser operados de emergencia, porque si no, viene una complicación después, que es la parte infecciosa, porque inicialmente se inflama, pero se puede infeccionar, y también si se lo dejas evolucionar muchísimo, por falta de circulación, por la inflamación que se genera, se puede incluso hasta perforar y causar una peritonitis, que es a lo que no queremos llegar, ¿verdad? Doctor, cuando la piedra es chiquita, así como esas que usted mencionó, ¿cuál es el recorrido que pueden hacer? Digamos, ¿salen de la vesícula y hasta dónde pueden llegar? Ok, esas piedritas muy pequeñas salen de la vesícula, corren por los conductos biliares, llegan a un conducto principal que se llama colédoco, que es un poco más amplio, es un conducto de unos 3-4 milímetros, en algunos pacientes puede ser un poco más, y eso llega y desemboca en el intestino delgado. Hay una valvulita ahí que se abre espontáneamente para que el líquido pase, y a veces cuando la piedra es muy pequeña, incluso puede pasar a través del intestino y ser eliminados. Por eso es que mucha gente dice, doctor, yo tuve piedritas pequeñas y ya no se me ven, se me deshicieron con la medicación, con lo que sea. No, a veces pasa que la piedra es muy pequeña, sale del sistema, causa un dolor espontáneo pasajero y de repente pasa al intestino y obviamente cayendo al intestino ya va a ser eliminado por las heces. Entonces, esas piedras pequeñas tienen esa particularidad, a como puede ser que lleguen y se atasquen abajo, justamente en la desembocadura, donde desemboca el conducto que trae la secreción del páncreas y la secreción de la bilis hacia el intestino. Si se pega ahí tenemos otra complicación muy grande que hay que mencionarla, que es la pancreatitis biliar, que es la obstrucción que genera esa piedra ahí, puede causar inflamación del páncreas, que es bastante severa. De acuerdo a la severidad de la pancreatitis, puede ser hasta letal para algunos pacientes, o incluso causar un reflujo, o sea, se obstruye completamente el drenaje y digamos que se llena hacia atrás bilis en el paciente. Los pacientes se ponen amarillos, empieza con fiebre, escalofríos, y esa es la famosa colangitis, otra de las complicaciones inflamatorio-infecciosas en el sistema biliar, que es bastante severo, que los pacientes requieren internamiento, requieren antibiótico terapia por varias semanas y cirugías un poco más complejas para solventar su situación. Doctor, una piedra un poquito más grande, como la manchadita esa que está ahí, la cafecita con blanco,
¿Una persona podría tenerla sin presentar esas complicaciones? Muchos pacientes, Randall, tienen esas piedras por años y no tienen síntomas. Solamente un 20 a 25% de los pacientes con piedras en la vesícula tienen en algún momento de su vida síntomas. Un gran porcentaje, 80%, son diagnósticos hechos casualmente porque se hicieron un ultrasonido. Porque me hicieron un ultrasonido para hacerme un chequeo general y me encontraron esas piedras ahí. Doctor, ¿y si no presenta síntomas significa que no es dañina, que no es perjudicial o si está haciendo daño, aunque yo no presente molestias? Claro, el daño no es por la piedra en sí, el daño es por la obstrucción que puede Lo que provoca. La piedra en sí va a ser inocua, va a ser inofensiva. En algún momento, hace unos años atrás, se publicaron algunos artículos relacionando formación de piedras con posible riesgo para el desarrollo de cáncer en la vesícula. Eso no ha sido demostrado, eso no ha estado confirmado en ningún momento. Entonces, también fue una información que se manejó en algún momento, entonces por ende nos asustaba muchísimo pacientes con piedras y a todos los queríamos operar. Pero los pacientes con piedras en las vesículas, por tener piedra per se, no tienen ningún riesgo. O sea, la piedra por sí sola no va a causar ningún problema. La problemática que causa, como te digo, es cuando empieza a movilizarse, empieza a doler, empieza a molestar. Y por ende, cuando ya tenés el diagnóstico de las piedras, uno siempre a las pacientes les dice, eso hay que resolverlo quirúrgicamente. Hoy en día la solución quirúrgica es muy sencilla, Randall, no es nada complicado. Hacemos cirugías laparoscópicas, que son cirugías prácticamente sin heridas, en forma ambulatoria, donde entramos con una camarita por el ombligo, hacemos unos 2 o 3 orificios en el abdomen de 2 milímetros, metemos un instrumento, liberamos la vesícula, sacamos la vesícula entera. Ya esto es una paciente me dijo, doctor, ¿me sacó las piedras de la vesícula? No, le saqué todo, porque la vesícula que está enferma, que tiene capacidad de formar piedras, no lo puedes dejar ahí. La vesícula se libera y se saca completamente y ahí está resuelto el problema. Cirugía que es prácticamente ambulatoria, no dolorosa, el paciente se levanta y se va para su casa. ¿Y uno puede vivir sin vesícula? Sí, por supuesto. ¿Quién hace las funciones de la vesícula cuando no está? La vesícula, Randall, como te lo dije al inicio, la única función que tiene es concentrar, absorber el agua y hacer una solución espesa. A él le llega 1 litro de líquido y de ese litro de líquido, él tiene que dejar una concentración de una cantidad mínima de bilis espesa. Eso es lo que hace absorber el agua. Cuando no tenés vesícula, esa bilis que se produce pasa constantemente al intestino. O sea, el paciente queda como directo, digámoslo de esa forma. Esa bilis llega al intestino directamente y el intestino empieza a hacer las labores de absorber ese líquido y tratar de solventar la situación de no tener la vesícula. Por eso algunos pacientes en los primeros meses después de la cirugía de vesícula dicen, doctor, me ha cambiado el hábito intestinal, voy más veces al baño ahora, como que se me ha aflojado el estómago, como que antes iba una vez al baño a defecar, ahora voy 3, 4 veces. Y esa diarrea, entre comillas, que se produce es por ese exceso de líquido que el cuerpo poco a poco lo va solventando y prácticamente 95% de los pacientes resuelven eso en pocos meses. Usted dijo que la relación entre hombres y mujeres es de 4 mujeres por un hombre. Un hombre. ¿Verdad? ¿Hay alguna edad a la que es más común que se presente este problema? Después de los 35 años es la edad promedio que aparecen más las piedras en la vesícula. Esa es la edad en la cual usted ve más cantidad de pacientes afectados por eso. Existen algunas combinaciones que hacen que sea más propenso los pacientes. Las pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes, pacientes con problemas de dislipidemia, con colesterol muy elevado, o que hacen cambios bruscos de peso, están más expuestas a eso. La condición del embarazo es una condición que predispone muy importantemente a los pacientes a formar piedras en la vesícula. Es una condición que genera muchos problemas. Incluso los pacientes que están en quimioterapia también tienen más predisposición a formar cálculos en la vesícula. Entonces, por eso es que esas edades son un poco más jodidas porque la mujer está en edad reproductiva, claro, es cuando más se embaraza, y en general los países latinoamericanos, donde hay más problemas de sobrepeso, donde más se ven los problemas de cálculos en la vesícula. Una persona que haya presentado piedras en la vesícula, que no le hayan sacado la vesícula, ¿puede volverlo a presentar? O sea, ¿puede presentar piedras a repetición? Claro, por supuesto. De hecho, rara vez operas a un paciente que tenga un cálculo único, que tenga una piedra única. Muchas veces hemos sacado pacientes que se les saca una maraca entera, Randall, literalmente una maraca, está lleno de piedras, lleno de ese montón de piedras pequeñitas, o incluso muchas veces se consolidan en una sola masa y se sacas una sola piedra grande
que alcanza la forma de la vesícula incluso. Bueno, lo que usted dijo, un puño. Un puño exactamente. Entonces, Ahí, por ejemplo, ese caso del puño era, y toda la vesícula estaba llena. la vesícula depende de la anatomía de la persona. ¿Qué tan grande puede Puede ser? ser tan pequeña como unos 2-3 centímetros o puede ser una bolsa bastante grande. Entonces, eso es muy dependiente del tamaño y la contextura de la persona también. Ok, perfecto. Contestamos algunas preguntas, porque ya hay varias. Gracias a todas las personas que están sumándose. Estamos conversando con el doctor Yodeiri acerca de las complicaciones de tener piedras en la vesícula y no tratarlo a tiempo, por si acaba de sintonizarnos. Por ejemplo, Iliana Vargas tiene 20 años de operada por piedras en la vesícula, pero en ocasiones sigue sintiendo las molestias que sintió cuando las tuvo. Dice, ahora mi digestión no es 100% normal. ¿A qué se puede deber? Mire, hay que estar seguros de lo que está teniendo. Muchas veces las pacientes tienen una combinación de síntomas, combinación de cosas que pueden estarles generando ese disturbio mental de pensar de qué es eso. O sea, si la piedra se quitó, si tiene más de 20 años de operada, no debería tener ninguna sintomatología asociada a eso. Ahora, dentro de los ductos biliares, dentro del sistema, los canales, ahí se pueden volver a formar piedras también. O sea, existe formación de piedras en forma primaria en los ductos biliares. Lo que pasa es que sería muy evidente porque inmediatamente obstruye y el paciente se pone amarillo, se pone muy sintomático y sería muy fácil de diagnosticar en realidad. Pero eso podría pasar. Pero muchas patologías de digestivo irritable, de problemas de gastritis, problemas de colon, pueden estar simulando síntomas muy parecidos a cuando tenía piedras en la vesícula. Entonces, hay que tener un diagnóstico claro, idealmente que su gastroenterólogo la valore, que determine exactamente a qué se debe, porque no debería tener ninguna sintomatología asociada a eso, pues ya el problema del órgano que está dando problemas ya no lo tenés, pues ya te quitaron la vesícula. ¿Se detectan con ultrasonido? Prácticamente el diagnóstico Randall 98-99% casi siempre es por un ultrasonido abdomen. Es un órgano muy fácil de visualizar, es un órgano que está muy expuesto, que un ultrasonografista con experiencia mínima puede detectarlos perfectamente y ser diagnosticados en forma muy sencilla. Doctor, ¿cuánto tiempo, cuántos años, no sé, puede pasar para que se produzca una piedra como esas? No existe un plazo como tal. Se dice que obviamente la conformación de esas piedras puede llevar muchísimos años porque empieza una reacción química a cristalizar y a precipitar esos pigmentos o esos depósitos de colesterol y empiezan a consolidarse uno entre sí y forman pequeños cálculos. Pero el tiempo estimado no existe, pero no es un proceso de corto plazo, pueden durar muchísimos años en esto. De hecho, como te digo, la mayoría de los pacientes que fueron diagnosticados con piedras están completamente asintomáticos y que fue un diagnóstico esporádico, digamos, de pura rutina, que se hizo un estudio de ultrasonido abdominal y le encontraron piedras ahí. ¿Y hay alimentos, hablando de alimentación, que predispongan a la formación de piedras? Básicamente la ingesta de grasas de origen animal en exceso, porque la causa primordial, dijimos que es colesterol, los alimentos ricos en colesterol pueden ser los precipitantes de la formación de cálculos, más si la paciente tiene o el paciente tiene predisposición genética de hacer problemas de dislipidemia, que es la elevación de cifras de colesterol. Ok, Nelcy Solano quiere que le explique qué problemas da vivir sin vesícula. Ya usted lo había dicho. Prácticamente ninguna. Hay pacientes desde muy jóvenes hasta señores ya entrados en edad que se les ha quitado la vesícula y no tienen ningún problema. La única problemática que se presenta en 18-20% de la población que se les quita la vesícula es que en los primeros meses les aumenta la frecuencia de veces que van al baño. Doctor, antes iba una vez al baño a defecar, ahora voy 3-4 veces. Poquísimas pacientes te dicen, doctor, es que estoy con diarrea franca. Es muy rara vez eso lo ves. Y es un problema que se va a solventar en muy poco tiempo porque el intestino empieza a tomar las funciones de la vesícula, que es la absorción del agua, y eso hace que digamos, el ritmo, el hábito intestinal se normalice en poco tiempo. Y la misma doña Nelcy pregunta, que le interpreto yo en la pregunta que nos hace, que si ya tuvo piedras en la vesícula, ¿eso de alguna u otra forma la predispone a sufrir cáncer de vesícula? No. Eso mismo lo acabamos de aclarar y es importante decirlo. Cáncer de vesícula, piedras en la vesícula, no hay relación demostrado científicamente por ningún estudio serio. Fue una hipótesis que años atrás se manejó, que se decía que eventualmente algunas de las piedras podrían causar cáncer, pero no está demostrado que eso desencadene alguna enfermedad maligna. Ok, Stephanie Lemaitre dice que tiene los síntomas que usted describió. Ok, me dicen que es colitis, pero no hay medicamento que me quite el dolor. Y me mandaron un ultrasonido, pero me lo dejaron hasta el 2022. ¿Qué tan peligroso puede ser la espera? Pregunta ella. Y tiene toda la razón de estar preocupada. Claro. Randall,
La colitis es el diagnóstico cajonero más frecuente en la parte digestiva. Sí, sí. Digamos, es un diagnóstico cajonero que todo el mundo se autodiagnostica y muchos médicos sin estudios aparentes meten y encasillan a un paciente ahí y esa es la famosa colitis. Cualquier cosa es colitis. En este espacio entre el pubis y el diafragma hay muchos órganos que pueden causar molestias, muchísimos órganos que pueden causar molestias. Obviamente el colon y el intestino son los órganos más grandes en ese espacio y pueden causar muchos síntomas. Pero hay un sinfín de diagnósticos que puede tener cualquier persona que pueden causar molestias y los dolores a veces pueden ser muy similares. Por ende, si tenés un dolor que es persistente, que no se ha quitado, que tienes más de un par de meses de tenerlo, necesitas ser evaluado por un experto, porque no se puede quedar con eso. Difícilmente vas a tener colitis de por vida, eso no existe. Obviamente, si eres intolerante a algún alimento y lo estás consumiendo permanentemente, vas a tener molestias. Pero no es normal que el abdomen duela siempre, tiene que tener un diagnóstico claro. La colitis, que es la inflamación de la capa interna del intestino, es una de tantos diagnósticos que pueden estar simulando eso. Por ende, no quedarse con eso. Yo recomendaría más que esperar un ultrasonido, es buscar un gastroenterólogo en ese caso, que le revise, que determine cuál es la causa y si eventualmente determinan que es una piedra en la vesícula, será remitido con algún colega de cirugía general para que se le haga el procedimiento. Porque imagínese en este caso 4 años de espera para saber. No, es inaudito. Estamos en un país, Randall, que tenemos que mencionarlo, con altos porcentajes de cáncer de estómago y cáncer de colon. No podemos darnos el lujo de esperar tantísimo tiempo. Las enfermedades malignas desafortunadamente no dan ninguna sintomatología. Cuando dan síntomas puede ser un poco tarde incluso. Entonces no nos podemos esperar tantos años con una molestia, con un malestar que me quita calidad de vida en un inicio, por supuesto de calidad de vida, y en segundo lugar no sé qué es lo que está pasando. Claro. Si tengo algo que tiene solución, ¿por qué no solventarlo antes y evitarme toda esta fatiga? Perfecto. Aquí Karina Robles tiene una pregunta bien interesante. Dice que hace un año le detectaron piedras en la vesícula, le bajaron la inflamación con antibiótico, me dijeron que no comiera lácteos ni grasas. Eso lo he hecho, he seguido la dieta, nunca más volvió el dolor. ¿Ok? ¿Será posible que ya no tenga las piedras? Pregunta. Y que aunque ya no tenga molestias, igual debo operarme la vesícula. Bien. Es una pregunta muy interesante. Sí. Ella lo que tuvo probablemente fue una colecistitis aguda, fue una inflamación de la vesícula agudamente. En esa situación hay dos caminos a seguir. La colecistitis aguda, la mayoría de los cirujanos preferimos resolverlo en agudo, resolverlo en caliente, en el momento que está presente cuando está presentando problemas. Exactamente, ahí mismo es la cirugía. Pero existen también tendencias, otro grupo de colegas que prefieren darles antibióticos, darles antiinflamatorios, enfriar el problema, digamos, solventar el problema, quitar los síntomas y unas semanas después hacer la cirugía. ¿Por qué digo esto, Randall? Porque unas piedras en la vesícula que ya dieron síntomas, que ya hicieron una complicación, que fue una colecistitis, que es lo que tuvo ella, por lo que nos describe, por el uso de antibióticos, ya esa vesícula te dio una señal de que te estamos generando molestias. El hecho que no haya tenido más molestias después de eso es una gran fortuna para ella y que dicha que no está teniendo molestias, pero ya tuvo una sintomatología y ya tiene que ser evaluada para una cirugía. Ahora, ¿las piedras pueden desaparecer, sí o no? Lo dijimos al principio también. Si las piedras son muy pequeñas y son microscópicas, pueden ser excretadas por el intestino, o sea, salen por el conducto, dan dolor y pueden pasar y desaparecen. Es ahí donde mucha gente dice, me tomé tal cosa y tal remedio y me los desaparecieron. También voy a aclarar ese tema, Randall, porque no existe ningún remedio, ningún fármaco que deshaga las piedras. No existe. En el mercado hubo un par de productos hace unos años atrás con extractos de esencias naturales de algunos aceites y todo eso, que decían que deshacían eso. Y se hicieron muchos estudios y en realidad no se vio ningún resultado con respecto. Entonces, las pacientes que tuvieron pequeñas piedras y hoy no los tienen, probablemente la vesícula los botó, los terminó de sacar. Pero una piedra de este tamaño, por ejemplo, como los tenemos aquí, difícilmente va a ser excretado por la vesícula porque no pasa por los canales y esas piedras van a quedar ahí para siempre prácticamente. Entonces, quedarse con ellos, si tuviste síntomas, no se los recomiendo. Ahora, si es una paciente que tiene piedras en la vesícula que fue diagnosticada en forma espontánea por un examen, por otra razón, y nunca ha tenido molestias y se quiere aguardar y no operarse,
ya es una decisión propia, también respetable, pero digamos esa es la paciente que uno podría decir, ok, date chance, no pasa nada. Aún así, uno siempre recomienda porque la probabilidad de que dé síntomas en algún momento de su vida también existe y uno lo que quiere evitar, Randall, no es el dolor de la vesícula, porque el dolor de la vesícula no es un problema, uno lo alivia fácil. Uno quiere evitar una complicación, una colecistitis, una colangitis, una pancreatitis, que eso sí pueden ser complicaciones letales, pueden ser complicaciones muy jodidas. Si las pacientes son diabéticas, tienen algunas otras complicaciones, una colangitis puede ser mortal para un paciente. Una pancreatitis, dependiendo de la inflamación que se genere en el páncreas, puede ser letal para un paciente. Entonces, por una cosa tan sin gracia, por una solución tan simple que es retirar el órgano que está enfermo, podríamos evitarnos una serie de complicaciones que nos pueden comprometer la vida. Y una peritonitis, la mencionaba usted también, ¿verdad? Esa es la complicación que uno menos le teme en realidad. Sí. Porque en realidad, si se revienta la vesícula, genera una irritación en las capas internas del intestino, pues obviamente es una cirugía compleja, hay que lavar, hay que dejar drenajes y todo eso, pero digamos que yo le tengo más miedo a la pancreatitis, le tengo más miedo a la colangitis, que son complicaciones que comprometen el hígado y el páncreas, que son órganos fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo, y que si se comprometen en forma seria, en situaciones particulares, digamos, de una paciente enferma basalmente, puede ser bastante jodido. Doctor, tenemos un montón de preguntas, todas de mujeres, tiene usted toda la razón, o sea... Es un tema de mujeres. Todas de mujeres. Por ejemplo, esta de Evelyn Cruz, 38 semanas de embarazo tiene y dice que le detectaron una piedra en la vesícula de 5 milímetros. Ok, ¿qué problemas puedo tener en el parto? Dice. Ninguna. No. En realidad no tiene ninguna relación con el parto. ¿Y después? Después del parto yo daría chance. A ver, si el diagnóstico fue hecho por el ultrasonido que le hacen por ginecólogo, que se dieron cuenta de una piedra, tranquilo. Si no ha tenido molestias, tranquilo. De todos modos, a estas alturas del embarazo no hay nada que hacer. Esperar que el parto se dé y que pase sin ningún problema. Y más adelante, si los síntomas persisten, si tiene alguna molestia en sí, hay que operarla. Pero en este momento no tiene ninguna situación que comprometa su salud y mucho menos la del parto y del bebé. Perfecto. Lili Fallas dice que hace 10 años la operaron de piedras en la vesícula, hace un año me hicieron una histerectomía vaginal y de ahí me extrajeron 3 piedras. Del útero, difícilmente calcificaciones. Eso es un poco difícil. Dice, supuestamente eran de la vesícula, nos pone. ¿Se puede dar? ¿Por qué tanto tiempo después? Pregunta ella. Muchas veces, Randall, cuando estamos operando la vesícula se rompe. Porque la vesícula uno trata de sacarlo entera con las piedras en dentro, pero a veces se rompe. Eso pasa y no es algo raro tampoco. Y cuando se rompe, las piedras se riegan por toda la cavidad abdominal. Esas piedras son inofensivas. Uno trata de recoger prácticamente todo y no dejar ahí restos. Entonces, algunas piedras pueden haber quedado en la cavidad abdominal y por un asunto de gravedad pueden quedar en el fondo del saco, que es justamente detrás del útero. Entonces, al momento que le hicieron una histerectomía, probablemente encontraron unas piedras que se habían caído previamente. Entonces, esa es la explicación que uno podría darle a la situación que ella nos está comentando. Okay, igual Marcela Rubí pregunta algo que ya usted contestó, pero le respondemos rapidito. Dice que tiene piedras en la vesícula, pero hace 7 meses que ya no le molestan. Y pregunta lo mismo que preguntaba la televidente anterior, que si hay que operar la vesícula de igual manera, aunque ya no tenga molestias. Si tuvo molestias, hay que considerar la cirugía de una vez. Esa es la respuesta. No hay duda. Si la paciente tuvo ya un episodio de cólico biliar, o un episodio de dolor relacionado a la vesícula, es una vesícula que te está dando problemas y por ende ya hay que operarlo y no esperar las complicaciones. Ok, tenemos un caballero, Alfredo Solano. Le detectaron barro biliar y tiene el hígado leve, dice aquí. Graso debe ser. Me imagino graso leve. Probablemente. Ok, se me inflama el vientre. ¿Debo quitarme la vesícula? Pregunta. B. Es un paciente probablemente con problemas de alimentación, con problemas de colesterol, que lo que está teniendo es el hígado graso, que es el preámbulo de un sobrepeso, probablemente de alguna situación de ese tipo, y el barro biliar, que es literalmente un barro, es una secreción espesa, por otro caso como arenoso. Ese es el primer paso de la formación de piedras. Okay. Y si esto le está causando problemas, hay que resolverlo igual de esa forma. El barro biliar no va a dar problemas obstructivos, el barro biliar no le va a dar problemas de dolor, pero es el primer paso a la formación de piedras y por ende, si está con sintomatología, en primer lugar, corregir el hígado graso, mejorar la alimentación, mejorar el peso, consultar con su médico para el manejo del colesterol y una vez que compense eso, si la sintomatología persiste y si ya se forman las piedras en sí, hay que resolver el problema con cirugía. Ok, y doña Olga Barbosa quiere saber qué relación tiene el tumor de Klatskin con las piedras en la vesícula. ¿Será que con el tiempo de tener las piedras se puede producir este tipo de tumor? El tumor de Klatskin es un tumor maligno de todo el sistema biliar. O sea, de los ductos que transportan la bilis hacia la vesícula, hacia el intestino, es la formación de un tumor maligno ahí.
no existe relación de tumor de Klatskin con tener piedras. O sea, el haber tenido piedras no te predispone a tumor de Klatskin. Es un tumor muy raro, es muy poco probable, 1 o 2% de los tumores del tubo digestivo son de ese tipo, es bastante agresivo, pero no existe una relación con el problema de piedra. Sonny Santillán pregunta, ¿será que si no tenemos vesícula hay tendencia a desarrollar hígado graso? No, bajo ninguna circunstancia. Recordemos que la vesícula es la bodega donde se almacena la bilis. El hígado lo produce entre, como te dije, casi 1 litro de bilis al día. Entonces el hígado sigue produciendo la bilis, sigue produciendo, lo que perdemos es la bodega, es el almacenaje. Entonces al perder la bodega, la bilis pasa directamente al intestino. Entonces no hay ninguna interferencia con el funcionamiento del hígado como sí. Ok, y Lorena León quiere saber si el hecho de tomar muchos medicamentos hace que la vesícula se altere. Yo quería agregarle nada más si hay algunos medicamentos que puedan provocar alteraciones en la vesícula. Algunos fármacos están descritos que podrían causar piedras, entre ellos los anticonceptivos, por ejemplo, que pueden desencadenar la formación de piedras o formación de cristales. Son pocos los fármacos, pero están descritos. Pero no existe como un fármaco específico que usted diga, ok, me tomo tal cosa y me hacen piedras. Pero sí, por supuesto, la polifarmacia, el paciente que toma muchos medicamentos, porque probablemente tiene un montón de padecimientos, también predisponen a la formación de cálculos. Doctor, una televidente está preguntando que qué complicaciones puede dar una piedra que se vaya al duodeno. El duodeno es el intestino, es la primera porción del intestino delgado. Si pasó al duodeno, qué dicha, más bien qué dicha porque ya pasó por donde podía pegarse. La piedra puede pegarse en la salida de la vesícula, en el cuello de la vesícula, que causa la inflamación de la vesícula, o se puede pegar en la salida, en la desembocadura del intestino delgado. O sea, donde llega el ducto y desemboca en el intestino delgado, si se pega ahí donde se da el problema. ¿Y si ya la tienen en el duodeno, hay que operarla igual o no? Ya pasó. No, ya ahí. Ahí va a eliminar en las heces, porque ya pasó el tubo digestivo y ahí va a pasar ahí por las heces. Ok, en ese caso no ocuparía cirugía. De hecho, eso es un diagnóstico que prácticamente es imposible hacerlas. Esos son los típicos pacientes que dicen, doctor, yo tuve micropiedras, tuve piedras pequeñas, hace 1 año, 2 años, me hice un ultrasonido y no se me ven. Probablemente pasaron por el sistema y fueron excretados. Ok. Angie Monge dice que tiene 1 año de operada, le sacaron la vesícula, pero todo lo que come le cae mal, dice, y además continúa con mucha molestia, con mucho dolor, y pregunta si será así siempre. Existe una condición que se llama la disquinesia biliar. La disquinesia biliar es la contracción que se da en todo el sistema biliar. No es una condición frecuente, pero es una condición que se da, lo he visto. Y esa condición simula mucho los síntomas del dolor asociados a la piedra. Y esa sintomatología hay forma de tratarlo con fármacos. También hay que saber qué síntomas tiene ella, si en realidad se trata de una disquinesia biliar que estoy mencionando, o tiene problemas de gastritis, tiene problemas de reflujo, tiene problemas de colon irritable, que pueden causar, como te digo, Randall, síntomas muy similares que pueden confundir la situación. Me como lo que me como y me cae mal, hay que ver qué significa eso. Hay que desmenuzar esos diagnósticos, hay que desmenuzar esos síntomas y saber qué es lo que está teniendo. Porque muchos pacientes pueden tener perfectamente asociado piedras, una úlcera, una gastritis, un reflujo, que causan síntomas en la parte alta del abdomen que pueden confundirnos y pensar que es una cosa y otra. Claro, entiendo. Lisbeth González dice que a los 4 meses de embarazo le descubrieron una piedra de 30 milímetros por 29, ¿ok? Ya mi bebé tiene 4 meses, no me ha molestado más. ¿Es posible que la piedra siga ahí o se salió? ¿Ese tamaño de piedra que le detectaron a ella cabe en el rango de una piedra grande? Claro, por supuesto. 30 milímetros son 3 centímetros. Es una piedra que prácticamente imposible que salga de la vesícula. No va a salir. De hecho, las piedras grandes, como te decía al inicio, Randall, son las que menos problemas dan. Porque es por peso, por un asunto de gravedad que hay en el fondo de la vesícula, no pueden ser atascados en la salida porque no van a jamás pasar por ahí ni van a entrar por ahí. Entonces son las piedras que son más asintomáticas. Pero que se vaya a salir solo, no. Que cause molestias no es imposible, más no es lo más común. Y ahí va a estar por muchos años hasta que se opere. Bueno, y esta pregunta que nos hace Ingrid Arias, yo la tenía aquí en mi lista. Tengo 4 meses de operada, ¿qué cuidados debo tener en la alimentación y en el consumo de medicamentos? Yo quería saber si una persona después de operada, qué condiciones o qué cuidados debe tener. Una excelente pregunta. Los pacientes que se operan de esta condición, Randall, en los siguientes meses deben tener básicamente el cuidado de bajar la ingesta de grasas. O sea, todo lo que son grasas de origen animal hay que disminuirlos a lo máximo. ¿Por qué? Porque no queremos estar ordeñando y estimulando la sobreproducción de bilis inicialmente y incluso el movimiento de todo el sistema biliar, el ordeño del sistema biliar para evitar dolor. Y obviamente
También lo que podemos hacer con ingerir más grasas, podemos exacerbar que las molestias de diarreas aumenten o que la frecuencia de ir al baño aumente en esos pacientes. Básicamente son esos cuidados más algunos analgésicos que recomendamos para los primeros 5 o 7 días de la cirugía, que como te digo, hoy en día lo hacemos por la laparoscopía y es una cirugía que casi prácticamente no causa ninguna molestia porque no hay heridas, no hay ruptura de la pared abdominal y es una cirugía que es mínimamente invasiva con una recuperación de menos de una semana. ¿Se pulveriza la piedrita o qué pasa? Sacamos la vesícula entera, o sea, sacas completamente la vesícula como una bolsita con sus piedritas, lo sacas a través del ombligo, lo liberas todo y lo sacas y prácticamente es una cirugía que es inofensiva y prácticamente ambulatoria. ¿Y cabe por la incisión tan pequeñita, doctor? Una incisión de este tamaño, unos 2 centímetros por la vesícula, por el ombligo, puedes sacar la vesícula. Muchas veces cuando las piedras son muy grandes, dentro de la misma vesícula los quebramos, metemos una pinza, los quebramos, lo pulverizamos ya liberado para poderlo extraer. O si no, ampliamos un poco más la herida del ombligo y por ahí se saca todo. Ok. Aquí hay una pregunta que me pareció interesante de doña María Chávez. Dice que le dio un ataque de piedras por comer maní. Hace un poco más de un año, el médico le dijo que si no la molestaba más, en los próximos 3 años no necesitaba intervenirse, o sea, no operarse, me imagino. Hace 15 días me volvió a dar otro ataque y el médico me dijo que la única solución es operarme, que por más que me cuide en comidas, igual va a seguir afectándome la vesícula. Y quiere saber qué tan cierto puede ser eso. Todos los granos, todo ese tipo de semillas tienen una gran cantidad de grasas también. Sí, claro. Esas esenciales que pueden ser desencadenantes y el maní sobre todo. Puede haber sido desencadenante maní o otro, otro alimento que haya consumido. Pero aquí vuelvo y reitero la situación. Si tienes piedras y tuviste un episodio de dolor, si tuviste un solo episodio de dolor, ya es sinónimo de que tenés que tratarte eso. Es candidata a tratar. Ya no puedes darte chance. Claro. Los pacientes que tienen piedras, porque me ha tocado, le haces un ultrasonido a un paciente por otra razón, le encuentras piedras, mira, tenés piedras, doctor, nunca me ha causado molestias, no me los quiero operar, espérese a ver qué pasa. Y pasa el tiempo, pasan los años, mira, tenés molestias, no me duele nada, tranquilos. Pero el paciente que debutó con dolor y se le diagnosticó por el dolor las piedras, ese paciente no tiene vuelta de hoja, no tiene forma de solucionar su problema más que la cirugía. Entonces, esperarse a que duela otra vez es darle chance a una complicación, que es lo que no queremos, Randall. O sea, los hospitales también están llenos de pacientes con las complicaciones de una piedra en la vesícula. Claro. Si todos los pacientes que tuvieran una sintomatología mínima buscaran la ayuda y solventaran la situación, una cirugía que, como te digo, relativamente simple, sencilla, ambulatoria, podríamos evitarnos una serie de complicaciones y un gran gasto incluso al sistema público de la institución de la Caja, porque muchos de esos pacientes terminan internados 15, 22 días en un hospital con antibióticos, con cirugías complejas, con estudios endoscópicos para extraer las piedras que se pegan en el intestino y en la salida del intestino. Entonces, todo eso incrementa el costo y obviamente periodos de incapacidad y molestia para el paciente de estar en un hospital, en una situación que lo puede resuelto en forma muy sencilla. Todo se complica. Luz Segura tuvo pancreatitis a los 8 años. Pregunta si podría tener alguna consecuencia. Me dijeron que tenía calcificaciones en el páncreas, ahora tengo 44 años. También me preguntaron que si usaba insulina. Y quiere saber por qué me preguntaron eso, cuál es la relación que existe. Esta paciente no tuvo, su pancreatitis no es de origen biliar, o sea, no es la principal causa de la pancreatitis en el adulto es por problemas de piedras o alcohol. O sea, las dos cosas. El alcoholismo o las piedras son las causas principales de dolor en el páncreas y la inflamación del páncreas. La pancreatitis en la infancia, en esas edades, tienen causas congénitas, tienen otro tipo de connotación y no se puede relacionar con eso. Lo que pasa es que cuando esas situaciones se dan por alguna anomalía de ese tipo, puede terminar el paciente con el agotamiento de las células pancreáticas y termina siendo diabético. Por eso es que probablemente le preguntaron eso pensando que puede haber hecho diabetes como consecuencia de su problema de infancia. Ok. Y Ana Quesada dice que tiene más de 10 años de padecer problemas por piedras. Voy mínimo 3 veces al año por dolor. Me ponen un suero, pero no me operan. ¿Eso es bueno? ¿Qué me recomienda usted, doctor? Hay que operarla. Sí, es que si no vas a seguir ahí, ¿verdad? Ojalá solo fuera eso, ¿verdad? Ojalá solamente fuera el cólico biliar, el dolor y que se alivie. El riesgo de algo más complicado. A mí lo que me preocupa, Randall, como te dije al inicio, es la complicación, porque obviamente el dolor es molesto, la sintomatología es muy molesta, el dolor puede ser muy intenso, la incomodidad, náuseas, vómitos es muy, muy jodido, pero digamos de eso no pasa. Sí. Si se resuelve, perfecto. Pero otra complicación como la que hemos mencionado, eso sí me preocupa. Cuando hay problemas, porque la piedrilla anda por ahí, se atoró en algún lado, el dolor
los ataques, digamos, de dolor o el episodio de dolor, ¿como cuánto puede durar? El episodio puede durar minutos a horas, pero más de 24 horas no puede durar. Cuando usted le dice a una paciente, pues, si usted tiene un dolor persistente, de hecho uno ya cuando está en emergencias, uno que está hoy metido, ve un paciente con dolor persistente, 6, 7, 8 horas, ya usted dice, esto no es un cólico, ya se está inflamando la vesícula. Prácticamente ahí, con un examen físico, hay signos que le hacen pensar que la vesícula está inflamada, o incluso un ultrasonido te das cuenta que la vesícula se inflamó y ahí no hay vuelta de hoja. Doctor, y hay un televidente que pregunta si se pueden sacar las piedras sin extirpar la vesícula o que si siempre es mejor quitarla también del todo. La cirugía propuesta mundialmente es la extirpación de la vesícula. Es un órgano que está enfermo, es un órgano que tiene la capacidad de formar piedras, por ende, si usted saca las piedras, muy probablemente en poco tiempo los va a tener. Tampoco es una cirugía muy loable, no es una cirugía lógica porque también tiene complicaciones. Abrir la vesícula, sacar las piedras y volverlo a cerrar tiene sus complicaciones también a largo plazo. Por ende, un órgano que está causando problemas y causa piedras, la solución definitiva es retirarlo. Bueno, y para terminar, la pregunta de María Kiel dice que hace 8 años le hicieron un ultrasonido, le dijeron que tenía una piedra de 14 milímetros. Los primeros años me dolía mucho, pero ya no tengo más molestias. Tiene 4 años de que no me duele y quiere saber a qué se debe. Y sí me parece que es interesante esa pregunta, o sea, ¿a qué se debe que a veces duela y a veces no? Mira, Randall, ella se jugó la lotería del tiempo. Ella se jugó, digamos, se hizo la prueba del tiempo que uno no se la juega con muchos pacientes que ya tuvieron dolor. Entonces, uno lo que está pasando es que la piedra está en el fondo de la vesícula. A veces la vesícula se ordeña, la bilis sale y la piedra no se mueve. A veces por cambios de posición, algún movimiento violento, la vesícula de esa piedra se puede desplazar y se atora en la salida y causa el dolor. Entonces, esa puede ser la causa del por qué tengo tanto tiempo que no me duele y hay momentos que sí me está doliendo. Entonces, eso es muy esporádico, eso es algo que es impredecible, pero lo importante, como te digo, si tuviste un síntoma, un episodio de dolor, vaya pensando en la cirugía. Doctor, ya para terminar, su recomendación final para la gente que nos ha acompañado durante los últimos 42 minutos. Bueno, pensando en las piedras en la vesícula, Randall, básicamente tengo que decirte que los hábitos de vida saludable, en no tener sobrepeso, en controlar el peso y mantener un peso estable, porque los descensos de peso violentos son causas los cambios abruptos. Ese bajonazo, perdí 20 kilos en un mes, esos son factores que pueden causar problemas de piedras. El uso de algunos fármacos, la obesidad, el control de la diabetes pueden ser factores que nos pueden proteger. Y si tenés piedras diagnosticadas y tenés molestias mínimas, la solución es quirúrgica. No le des más vueltas al asunto, no se quede más esperando cosas que no van a poder pasar, porque si nos quedamos con eso, Randall, las complicaciones nos pueden comprometer la vida. Perfecto, bueno, él es Mehdi Yodeiri. Si usted quiere contactarlo, puede llamarlo al 7011-5707 o al 2522-1000, la extensión 6015. También le puede escribir un correo a myodeiri@clinicayodeiri.com. Voy de nuevo con todo. 7011-5707, 2522-1000, extensión 6015 o al correo myodeiri@clinicayodeiri.com, que está en la clínica bíblica, ¿verdad? Encantado, Randall. Gracias, como siempre. Gracias, muy interesante la conversación y las recomendaciones.